Bien, amigos del día, tenemos en contacto con nosotros vía Skype a Guido Gómez Mazara, quien ha estado haciendo denuncias acerca de corrupción en compras de emergencias. Muy buenos días, Guido. Buenos días, un placer y ojalá todo esté bien en términos de salud para ustedes. Gracias. Mira, esas denuncias que tú has hecho, tú has mencionado documentos, es decir, tú tienes la documentación de cada cosa que has dicho. Totalmente. Y lo que hice fue que de conformidad con una situación extraordinaria, y es que el PETCA y Procuraduría están recibiendo vía correo electrónico, envié por correo electrónico y físicamente deposité toda la documentación. Claro está. Vamos Sí. a empezar Tú has hecho por el algunas denuncias principio, sobre Guido. INAIPI. Sí, Ya, yo, sí, adelante, Amelia. mira, lo Sí, primero exacto. es, Vamos a empezar sí, por el principio, porque son varias las instituciones que has denunciado. Son tres casos en particular y quisiera que nos detalles en términos generales sobre qué instituciones has presentado denuncias para que hablemos después de manera ok, específica de cada una. ok, bien. Las instituciones definidas. Primero es la violación del decreto 483-12. ¿Por qué? Porque en el listado de empresas que suplen al sector salud aparecen dos instituciones, Electromédica, uno, y una que se llama Elemetsa Farmacéutica, dos. Esas están asociadas con la actual directora de INAVI, repito, INAVI, que evidentemente tenemos toda la documentación y hay un monto de transacción por 655 millones de pesos. ¿Cuál es el problema? Que tanto la ley 4801 del funcionariado público como la 340-06 de compras y contrataciones públicas establecen sanciones y limitaciones a ese tipo de operación. Ningún funcionario público hasta la tercera línea puede suplirle al Estado y ser funcionario a la vez. Es una violación evidente y sin precedentes. Primer elemento. Segundo elemento. En el caso específico del Plan Nacional de Asfaltado, hay un componente muy interesante que es una lectura de las combinaciones políticas y los beneficiarios. Por ejemplo, aparece una empresa que se llama Ecosisa, que en gran medida tiene la responsabilidad del plan de asfaltado en el Cibao. Bueno, esa empresa tiene la siguiente virtud. Tiene en el esquema de contrataciones públicas, uno, le dieron Infotet Anyway. Dos, la carretera Navarrete-Puerto Plata. Tres, una parte del hospital que ahora iba a ser en Santiago. Y cuatro, que es el componente más terrible, es que le entregaron la parte final del contrato de la circunvalación de Baní, violando un proceso de contratación de una compañía que se llama Constructora Modesto. Quizás esa sea la materia prima del próximo Pablo Cabrera, porque en ese proceso se reunieron dos ministros, el beneficiario, y le dijeron a quien tenía la contrata, te la vamos a quitar, vamos a entrar en una transacción, no aceptó el contratista original y hubo un desembolso de 2.500 millones de pesos. Documentado, ¿eh? Documentado. Y en tercer lugar es el componente de INAIPI. No tengo que abundar sobre la materia, el país conoce perfectamente, pero procesalmente nosotros tenemos la facultad de involucrar elementos adicionales en la investigación. Por ejemplo, ¿cómo es posible que de las cuatro empresas que participaron en el proceso de licitación, ninguna de las cuatro se le asignó el primer monto?
Sin embargo, ese proceso fue distribuido. Hablo de un proceso de 100 millones de pesos. Y en el caso particular, yo siempre he creído que hay que ayudar de la mejor manera posible a la Procuraduría en ese proceso, y no soy cínico, porque yo vengo de una experiencia en la que sometí al señor Dawager, porque en el caso de Odebrecht se admite públicamente la entrega de 2,2 millones de dólares, y esa misma Procuraduría, vía el despacho del procurador, le mandó a decir al PETCA, y por eso yo impugné esa decisión, que había que archivar definitivamente eso. Y como en Procuraduría hay una actitud tan selectiva y o cómplice en el proceso de persecución de la corrupción, yo hice esa contribución adicional. Esos son los 3 elementos pasibles de investigación y de proceso en los tribunales de la República. Mira, Guido, Te escucho. hemos visto, sí, en el día de ayer, el ministro, o anteayer, el ministro Montalvo anunció que se había sancionado a 8 empresas porque las van a inhabilitar para que participen en licitaciones. No dijo los nombres, y viendo que la sanción es que los van a deshabilitar para participar, yo quisiera saber si eso puede tener, en tu opinión, algún efecto, habida cuenta de que en el caso de la TULS y no sé qué otra cosa, de la famosa licitación de 28 minutos, se ha dicho que los que figuran como presidente y gerente son un contable y un mensajero, que no son los verdaderos dueños. Entonces, si lo que van a hacer es prohibirle a ciertas empresas que participen en licitaciones, parece que lo único que tendrían que hacer los que han logrado es poner otra que a lo mejor la tienen constituida también. Claro, mira, yo lamento el carácter de secreto con que se manejan algunas cosas. Si es una decisión pública de compras y contrataciones respecto de inhabilitar empresas, que digan el nombre para que la gente lo sepa. Ahora, el ministro Montalvo, que poca gente duda que él es una persona que no está vinculada a negocios, no puede colocar su credibilidad personal y su decencia como garantía de que las cosas no se siguen haciendo incorrectamente. Si tú inhabilitas una empresa, te surge otra. En el caso, por ejemplo, primero, donde una persona que es funcionaria pública, tiene ella y su hija, ella aparece en transacciones por 655 millones de pesos con 2 empresas. Si tú le inhabilitas una, tiene otra. Con la inconsistencia que son empresas diferentes, pero tienen el mismo domicilio. Y fíjate que para mí es un poco difícil el tema porque son 2 damas. Una es directora de INAVI y otra es viceministra de la Juventud. Pero, oye, es que están violando la ley. Y yo siento que si el ministro de la Presidencia quiere hacer una contribución, el tema de la sanción pura y simple tiene que hacerse de conocimiento público, porque así nos permite a nosotros hacer otro ejercicio que es un poco invisible, que es el ejercicio de las colindancias. Por ejemplo, cuando tú dices ahí, bueno, hay una empresa que en principio aparecen 2 personas, bueno, es que esa empresa aparecía en una licitación original participando, ¿tú sabes con quién? Con Ecosisa. Entonces tú dices, en la lotería de las contrataciones, aquí hay empresas que siempre salen premiadas. Y hay que averiguar el vínculo político, la relación. Yo estoy hablando de una empresa que el país conoce perfectamente cuál es el periodista que está irónicamente sometido a la acción de la justicia. Esa misma empresa que aparece colindante. Entonces aquí las destrezas empresariales provoca que se burle ese tipo de procedimientos y ojalá el país conozca a las empresas.
Guido, hay que recordar que hasta ahora lo que se ha iniciado es un proceso de inhabilitación, pero la inhabilitación no se ha producido. Eso es importante, creo, decírselo a la población porque hasta ahora no hay una sanción. Se abrió un proceso que podría llevar a inhabilitar a esas empresas, pero y creo que es importante porque el proceso no ha concluido y se publicó que había una sanción ya. Ahora, en lo que tiene que ver con Electromédica y el EMETSA, que Sí. son las dos empresas que vinculas al INAVI, que es el Instituto de Auxilio de Viviendas o a la administradora de INAVI. Yo quisiera que nos expliques en qué consiste el posible delito, a qué se dedicaban estas empresas y cuál es la relación que tiene con esas dos instituciones. Cuéntanos un poco qué es lo que has encontrado en este Ok, caso. ok. Bueno, mira, primero es cierto, porque hay que ser honesto, de que esa empresa tiene vínculos de vender, de relacionarse con el Estado hace muchos años. Eso es verdad. Ahora, la ley establece limitaciones, sanciones. La 4801 consigna precisamente que ningún funcionario público puede suplir al Estado. En este caso, hay un decreto que es el 483-12 que establece que la señora López de Ortiz es directora de INAVI. Y por vía de consecuencia, la ley la sanciona y se lo impide. En segundo lugar, su hija es viceministro de la Juventud actualmente y es aplicable tal condición tanto a su madre como a su hija. Y hay sanciones específicas consignadas por la ley. Ese es un hecho incuestionable. Ahora, vamos a hacer la otra lectura que también tiene un carácter invisible. La señora directora de INAVI es la presidenta de un partido que se llama el PAL. Un partido que tiene un vínculo con el PLD y que en esas combinaciones de carácter corporativo se traducen en ventajas que van más allá del decreto puro y simple. Porque uno de los modelos de esta gestión es tener gente que está en el Estado, pero también le suple al Estado. O vive articulando relaciones para sacar ventajas. Y frente a ese acontecimiento, yo creo que la sanción está claramente definida y revela lo siguiente. Busquen los antecedentes para que ustedes vean cuál de los llamados partidos emergentes en el país, con bastante entusiasmo, andaba promoviendo la modificación constitucional y todas las acciones que el país conoce perfectamente respecto de que el presidente Danilo Medina siga gobernando el país. Es decir, son operaciones que violan el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, pero también revelan los niveles de complicidad que hay. Y eso también es parte de un debate que hay que colocarlo en el centro para que la gente sepa que no es lo coyuntural, que es un esquema, es un tinglado, es una modalidad, es una forma de hacer política con ventajas y negocios que caen en gente de una aproximación con el poder político del PLD. Bueno, lo que tú estás hablando, ha habido declaraciones últimamente de dos senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Eddie Mateo Vázquez de Barahona y Juan Orlando Mercedes de la provincia de Independencia. El último ha sido el senador Vázquez de Barahona, que además es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en esa provincia. Dice él que el país se debe preparar porque no se va a poder hacer elecciones presidenciales y congresuales. Y Mira, que dice él que el país debe ir preparándose, y cito textualmente, para lo que va a ocurrir en el aspecto político en la República Dominicana. Mientras, Juan Orlando Mercedes fue el que dijo que legisladores del Partido Morado se aprestan a modificar la Constitución para extender el actual mandato hasta el 2021. En ambos casos, ninguno de estos senadores es candidato a la misma posición sería una manera de quedarse sin votos. Pero vamos por lo mismo que si se queda el presidente. Vamos por parte, Ucho y Amelia. Aquí en el poder hay una subestimación de la inteligencia popular. Miren, esos dos senadores constituyen una avanzada junto a uno que se te olvidó, Príamo, el ex de UTESA,
que lo sacaron de su retiro para construir un argumento cantinflesco de que hay que propiciar una junta de gobernanza y que Danilo se quede un año más. Mire, eso es parte de una estrategia que tiene como elemento fundamental el convencimiento de que Gonzalo no tiene la gasolina electoral para ganar el proceso. Y sobre esa base ellos quieren construir desde una crisis sanitaria un conflicto de carácter político, electoral y constitucional. Y en eso yo quiero ser lo suficientemente duro con alguna gente que posee la inteligencia suficiente y no se puede asumir como un acto de ingenuidad. Yo hago dos exclusiones porque son personas académicas, académicas. Yo creo que lo que está haciendo Nassef, Perdomo y Cristóbal es un ejercicio académico en principio, que frente a un vacío de carácter interpretativo de la Constitución hacen un planteamiento, pero no tiene nada de inocente cuando otros asumen ese argumento para justificar lo que yo llamo una pirueta constitucional. Y prepárense mentalmente para este concepto. Se llama, la verdad que hay que reírse, se llama, bueno, es traído de Alemania, ¿verdad? Y en definitiva lo que propugna es el carácter continuo de las autoridades bajo un fundamento, diciendo que en Alemania el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que se llama así, de la cadena ininterrumpida de legitimidad democrática. Eso es un concepto muy bonito, pero que tiene como interés en el país establecer lo siguiente. Como el artículo 274 de la Constitución le dice que el periodo de duración es de 4 años de los funcionarios electos, y electos, abran comillas, porque el fundamento de su elección reside, ¿sabe qué?, en la legitimidad democrática, porque la gente fue y votó por ellos, léase, alcaldes, diputados, senadores y presidente de la República. Como ese artículo está claramente definido, esa interpretación, que es una pirueta constitucional, hace que esos arquitectos de situaciones difíciles digan, no, el 275 dice que si bien es cierto los funcionarios designados por órganos constitucionales, su periodo de duración está consignado, pero el proceso de sustitución se da con la juramentación, hay que esperar que se den las condiciones para esa juramentación. Y por ahí alan por el cabello la sentencia del tribunal alemán diciéndole a este país que aquí hay una crisis de carácter sanitaria. Sí, pero ustedes la quieren convertir en una crisis de carácter político electoral o una pirueta constitucional. Y yo les recuerdo lo siguiente. Corea del Sur, la última semana de febrero, era el segundo país con mayor nivel de COVID. El segundo país. Y desarrollaron una campaña preventiva, educativa y sanitaria efectiva. Y la gente fue y votó. 67% del electorado votó y eligió su asamblea. Pero aquí el gobierno descubre de golpe y porrazo que no hay condiciones. Yo no sabía que Eddie Mateo era médico, pero bueno, es médico. Yo no sabía que Orlando Mercedes era médico, pero bueno, es médico. Y yo no sabía que Príamo, en el marco de tantas destrezas que tiene, también se hizo médico infectólogo. Yo pienso que le robaron sus capacidades al doctor Félix Iglesias. Y ellos están planteando de que no podemos ir a elecciones. Eso se llama una charlatanería. Eso se llama darle aliento al gobierno que anda buscando todas las posibilidades para salirse con la suya. Pero aquí, con la gracia de Dios y el esfuerzo sanitario de todas las autoridades, vamos a ir a elecciones el 5 de julio. Y aquí, de conformidad con el 274 de la Constitución, habrá un proceso de cambio de las autoridades. En el gobierno están confundiendo la decencia con cobardía. Y recuerden que estamos en abril, y yo apelo a que la sociedad, de forma civilizada, responsable, se levante. Yo aplaudo la postura del doctor Roberto Saladín, que dio unas declaraciones ayer que le genera una herida al espíritu de prolongación, pero no la mata. Y advierto que en la comisión de seguimiento hay gente buena,
pero su vocero es un hombre honorable, que es el obispo auxiliar Jesús Castro. Pero la comisión de seguimiento no es una superestructura, no es la versión siglo XXI de la comisión de asesores electorales, que a la Junta Central Electoral que hay que crearle las condiciones. Yo que he sido un crítico de la Junta, debo decir que la Junta, después del tollo de febrero, en 28 días hizo unas elecciones. Y aquí hay que seguir apoyando los esfuerzos de la Junta y cerrar la posibilidad de que los argumentos de carácter jurídico sustancioso, que yo respeto, no se conviertan en el ardid que tiene el oficialismo para seguir gobernando. Repito, aquí habrá elecciones el 5 de julio. Bueno. Guido, se nos ha agotado el tiempo, pero sí que quisiera, tal vez en 30 segundos, que nos digas con relación a las denuncias que has hecho, tus expectativas en la justicia. 30 segundos porque nos pidieron la pausa ya. La gente que me dice que yo soy un iluso, le digo que sí, qué bueno. Que por 20 años los amigos de Orlando Martínez duraron introduciendo proceso y consiguieron una sentencia. Que los políticos tienen que tener sentido de la historia. Esto no es un problema de la coyuntura. Este país está harto de corrupción. No solo por lo de ahora, sino por lo que viene después del 16 de agosto, que no pueden llegar al Estado a robarse un dinero. Eso es lo que hay que decirle. Bueno. Bueno, muchas gracias, Guido Gómez. Y bueno, en un momentito regresaremos, esta vez para hablar con el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, sobre la situación general de los comerciantes. Gracias a Guido Gómez Mazara, y ustedes no se vayan. El tema que viene también es muy importante. Regresamos.